En las páginas más oscuras de la historia humana, donde el dolor se convierte en revelación y la desesperanza en una extraña forma de libertad, surge una paradoja que desafía toda comprensión convencional. ¿Puede un hombre encerrado ser más libre que quien camina sin cadenas? ¿Es posible que entre los muros de una prisión de guerra, donde la muerte acecha cada amanecer, florezca una comprensión de la existencia que escapa a quienes viven en la aparente seguridad de sus dogmas? La historia que aquí se despliega no es solo sobre prisioneros de guerra, sino sobre la prisión más sutil y devastadora, aquella que construye la mente cuando se niega a enfrentar la verdad desnuda de la realidad. Baruch Spinoza, el filósofo que la comunidad judía de Ámsterdam expulsó con una violencia que solo reservaban para los traidores más peligrosos, comprendió algo que los guardianes de la ortodoxia jamás pudieron aceptar. La libertad, esa palabra que pronunciamos con tanta ligereza, no reside en la ausencia de obstáculos externos, sino en la capacidad de comprender la necesidad que gobierna nuestra existencia. Y así, en los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, donde hombres de todas las nacionalidades se enfrentaron a la certeza de su mortalidad, se gestó una paradoja que Spinoza habría reconocido inmediatamente. La libertad más profunda surge cuando todas las ilusiones se desvanecen. ¿Por qué será que necesitamos perderlo todo para encontrarnos? Los prisioneros de guerra, despojados de sus identidades civiles, de sus rangos militares, de sus posesiones y de la certeza de un futuro, se encontraron frente a algo que la sociedad libre raramente permite contemplar: la realidad sin velos. En esos barracones donde el hambre era compañera constante y la muerte una visitante cotidiana, muchos descubrieron que las cadenas más pesadas no eran las que ceñían sus cuerpos, sino las que habían ceñido sus mentes durante décadas de vida normal. Un prisionero francés capturado en las colinas de Normandía y llevado a un campo en Alemania escribió en su diario clandestino: «Nunca había sido tan libre como ahora, que no puedo moverme más allá de estos muros. Aquí donde todo me ha sido arrebatado, he encontrado algo que no sabía que había perdido: la capacidad de pensar sin las ataduras de lo que otros esperan de mí». ¿No es extraordinario que la privación física revele la abundancia espiritual? ¿No es paradójico que la pérdida de la libertad externa conduzca al descubrimiento de la libertad interna? Spinoza habría sonreído ante esta revelación, porque toda su filosofía se construyó sobre la comprensión de que la libertad humana no consiste en la capacidad de hacer lo que queremos, sino en la comprensión de por qué queremos lo que queremos. La libertad spinoziana no es el libre albedrío, esa ilusión consoladora que nos hace creer que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino, sino la comprensión clara y distinta de las causas que nos determinan. Y en los campos de prisioneros, donde las causas externas se volvían brutalmente evidentes, muchos hombres experimentaron por primera vez en sus vidas lo que significa ser realmente libre. Pero ¿cómo explicar esta paradoja sin caer en la romantización del sufrimiento? Los prisioneros de guerra no encontraron la libertad a pesar de su cautiverio, sino a través de él, porque el cautiverio físico destruyó las ilusiones que mantenían cautivas sus mentes. En la sociedad libre, estamos prisioneros de expectativas sociales, de deseos manufacturados por la publicidad, de miedos inculcados por instituciones que se benefician de nuestra ignorancia. Pero cuando todo eso se desvanece, cuando la supervivencia se convierte en el único imperativo real, la mente se ve forzada a confrontar verdades que normalmente evita. Un oficial británico, prisionero durante 3 años en un campo italiano, relató después de la guerra: «Al principio creí que moriría de desesperación. Había perdido todo lo que consideraba mi identidad, mi rango, mi uniforme, mi futuro planificado. Pero gradualmente comencé a darme cuenta de que esas cosas nunca habían sido realmente mías. Eran máscaras que la sociedad me había enseñado a llevar. Cuando las máscaras cayeron, descubrí quién era realmente por primera vez en mi vida». Esta experiencia de despojamiento, de desnudez existencial, es precisamente lo que Spinoza identificó como el preludio necesario para la verdadera comprensión. En su Ética, demostrada según el orden geométrico, el filósofo neerlandés argumenta que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de confusión, tomando efectos por causas, confundiendo sus pasiones con sus decisiones racionales,
creyendo que controlan procesos que en realidad los controlan a ellos. Pero cuando todas las estructuras externas colapsan, cuando nos vemos forzados a enfrentar la realidad sin intermediarios, surge la posibilidad de una comprensión más profunda. Los prisioneros de guerra experimentaron esta desnudez existencial de manera brutal, pero reveladora. Sin las distracciones de la vida cotidiana, sin los roles sociales que definen la identidad en tiempos normales, sin la ilusión de control sobre el futuro, se encontraron cara a cara con preguntas fundamentales que la mayoría de las personas evita toda su vida. ¿Quién soy cuando se me despoja de todo lo que creía que me definía? ¿Qué valor tiene la vida cuando está constantemente amenazada? ¿Cómo puedo mantener mi humanidad en condiciones inhumanas? Y aquí reside la genialidad de la perspectiva espinociana. Estas preguntas, lejos de ser tormentosas, se convierten en liberadoras cuando se abordan con honestidad radical. La angustia existencial que experimentaron muchos prisioneros no era el síntoma de una enfermedad mental, sino el dolor del nacimiento de una conciencia más profunda. Era el sufrimiento inevitable que acompaña la transición de la ignorancia al conocimiento, de la confusión a la claridad. Un soldado alemán, prisionero en Siberia durante 7 años, escribió en una carta que logró enviar a su familia: «He aprendido que la libertad no es ir donde quieres, sino querer estar donde estás por buenas razones. Aquí, en este lugar que todos considerarían el infierno en la tierra, he encontrado una paz que nunca conocí en mi vida anterior. No porque disfrute el sufrimiento, sino porque he comprendido que el sufrimiento, cuando se acepta con comprensión, se transforma en sabiduría». Esta transformación del sufrimiento en sabiduría es central en la filosofía espinociana. Para Spinoza, las emociones negativas no son intrínsecamente destructivas, sino que se vuelven destructivas solo cuando no las comprendemos. Cuando comprendemos las causas de nuestro sufrimiento, cuando vemos claramente cómo se origina y cómo se desarrolla, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero pierde su poder paralizante. Se convierte en información valiosa sobre la naturaleza de la realidad y sobre nuestra propia naturaleza. Los prisioneros de guerra, forzados a confrontar el sufrimiento sin posibilidad de escape, desarrollaron una relación diferente con el dolor. No podían evitarlo, no podían negarlo, no podían distraerse de él. Esta confrontación forzosa con la realidad del sufrimiento condujo a muchos a una comprensión más profunda de su propia fortaleza y de los mecanismos psicológicos que habían estado operando sin su conocimiento consciente durante toda su vida anterior. Pero ¿por qué esta comprensión surgió específicamente en las condiciones extremas del cautiverio? ¿Qué tenían los campos de prisioneros que los salones de filosofía y las aulas universitarias no podían proporcionar? La respuesta radica en la naturaleza de la experiencia directa versus el conocimiento abstracto. En los campos, los prisioneros no podían refugiarse en teorías consoladoras o en especulaciones abstractas. La realidad se presentaba ante ellos con una inmediatez brutal que no permitía evasiones intelectuales. Un prisionero estadounidense, capturado en el Pacífico y llevado a Japón, reflexionó años después: «En mi vida civil había leído sobre el estoicismo, sobre el budismo, sobre diferentes filosofías que prometían la paz interior. Pero esas ideas permanecían en mi cabeza como conceptos abstractos. Solo cuando me vi forzado a aplicarlas en condiciones donde mi supervivencia psicológica dependía de ellas, comprendí realmente lo que significaban. El conocimiento se volvió experiencia. La teoría se volvió práctica vital». Esta transformación del conocimiento abstracto en sabiduría vivida es precisamente lo que Spinoza consideraba el objetivo más alto de la filosofía. Para él, el conocimiento que no transforma la vida no es verdadero conocimiento, sino mera información. Y en los campos de prisioneros, donde cada día presentaba desafíos existenciales concretos, el conocimiento tenía que volverse operativo o resultaba inútil. La comunidad que se formaba entre los prisioneros también contribuía a esta experiencia de libertad paradójica. Despojados de las jerarquías artificiales de la sociedad civil, reducidos a su humanidad esencial, los prisioneros desarrollaron vínculos de solidaridad que trascendían las diferencias nacionales, culturales y de clase que los habían separado en el mundo exterior. Un general y un soldado raso,
Un intelectual y un campesino, un creyente devoto y un ateo, se encontraban unidos por la experiencia común del despojamiento. ¿No es revelador que la verdadera fraternidad humana emergiera precisamente cuando todas las distinciones sociales artificiales fueron eliminadas? Los prisioneros experimentaron lo que Spinoza llamaba la imitatio affectum, la imitación de los afectos, pero en su forma más pura. Sin las mediaciones de los roles sociales, podían responder directamente a la humanidad del otro, compartir el sufrimiento y la esperanza, sin las barreras que normalmente interpone la civilización. Un oficial soviético, prisionero en Alemania, escribió: «Aquí he conocido la verdadera democracia, no la democracia política de los parlamentos y las elecciones, sino la democracia existencial del sufrimiento compartido, cuando todos estamos reducidos a lo esencial, cuando todos enfrentamos las mismas amenazas básicas, las diferencias superficiales se desvanecen y emerge algo más profundo, el reconocimiento de nuestra humanidad común». Esta experiencia de comunidad auténtica era liberadora porque permitía a los prisioneros escapar del aislamiento existencial que caracteriza la vida moderna. En la sociedad libre, paradójicamente, muchos viven en soledad profunda, rodeados de personas pero incapaces de conexión genuina debido a las máscaras y roles que todos deben mantener. En los campos, estas máscaras se volvían imposibles de sostener y la conexión humana emergía en su forma más directa. Pero la libertad que experimentaron los prisioneros no era solo psicológica o social, era fundamentalmente filosófica. Enfrentados con la posibilidad constante de la muerte, desarrollaron una perspectiva sobre la vida que trascendía las preocupaciones triviales que normalmente consumen la existencia humana. La proximidad de la muerte, lejos de ser solo terrorífica, se revelaba también como iluminadora. ¿Por qué será que necesitamos enfrentar la muerte para comenzar a vivir realmente? Un prisionero polaco, sobreviviente de 3 años de cautiverio, lo expresó así: «La muerte, que había sido mi mayor temor, se convirtió en mi maestra más sabia. Cuando comprendí que podía morir en cualquier momento, cada momento que permanecía vivo se volvió extraordinariamente precioso, no de manera sentimental sino de manera concreta. Cada respiración, cada pensamiento, cada momento de conexión con mis compañeros prisioneros adquirió una intensidad que nunca había experimentado. Esta intensificación de la experiencia vital a través de la proximidad de la muerte es otro aspecto que Spinoza habría reconocido inmediatamente. Su famosa proposición de que el hombre libre menos que en nada piensa en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte sino de la vida. No significa que debamos negar la muerte, sino que debemos integrar su realidad de tal manera que intensifique nuestro compromiso con la vida. Los prisioneros de guerra lograron esta integración de manera forzada pero profunda. No podían negar la muerte porque estaba constantemente presente, pero tampoco podían rendirse a ella, porque eso significaría el fin de toda posibilidad. Esta tensión los llevó a un estado de presencia intensificada, donde cada momento se vivía con una plenitud que la vida normal raramente permite. Desde ciudades de todo el mundo, desde Bogotá, donde amanece con esperanza, desde Madrid, donde el sol del mediodía acaricia las piedras milenarias, desde Buenos Aires, donde la tarde abraza el río de plata, desde México, donde la noche guarda secretos ancestrales. Quienes escuchan estas reflexiones comprenden que la verdad trasciende fronteras y usos horarios. Si estas palabras resuenan en su corazón, compartan esta revelación con alguien cercano, pues las bendiciones que fluyen del conocimiento compartido se multiplican como ondas en el agua tranquila, alcanzando a familias enteras con su luz transformadora. La experiencia de los prisioneros de guerra también revela algo crucial sobre la naturaleza de la esperanza. En condiciones donde la esperanza convencional se vuelve imposible, donde no hay garantías sobre el futuro ni posibilidades de planificación, emerge un tipo diferente de esperanza. No la esperanza como expectativa de resultados específicos, sino la esperanza como afirmación fundamental de la vida misma. Un prisionero italiano, capturado en el norte de África, reflexionó: «Al principio, mi esperanza consistía en fantasías sobre mi liberación, sobre el reencuentro con mi familia, sobre la reanudación de mi vida anterior. Pero estas fantasías se volvieron tortuosas porque no tenía control sobre su cumplimiento.
Gradualmente, aprendí una esperanza diferente, la esperanza de mantener mi humanidad independientemente de lo que sucediera, la esperanza de encontrar significado en cada día que me fuera concedido, sin importar cuántos fueran. Esta transformación de la esperanza condicional en esperanza incondicional representa uno de los logros espirituales más profundos que puede alcanzar un ser humano. Y paradójicamente, fue alcanzada por hombres que estaban en las condiciones aparentemente más desesperadas. ¿No revela esto algo fundamental sobre la naturaleza humana que nuestra civilización ha olvidado? Spinoza comprendió que la esperanza, cuando depende de circunstancias externas, se convierte fácilmente en su opuesto, el miedo. Esperamos que algo suceda, pero simultáneamente tememos que no suceda. Esta oscilación entre esperanza y miedo mantiene al ser humano en un estado de agitación constante que impide el desarrollo de la sabiduría. Pero cuando la esperanza se transforma en afirmación incondicional de la existencia, se libera de esta dependencia de los resultados externos y se convierte en una fuerza estabilizadora. Los prisioneros que lograron esta transformación describían una sensación de paz profunda que coexistía con el sufrimiento físico y la incertidumbre sobre el futuro. No era la paz de quien ignora los problemas, sino la paz de quien ha encontrado un centro inmutable dentro de sí mismo que no puede ser tocado por las circunstancias externas. Un prisionero británico escribió: «He descubierto que poseo algo que mis captores no pueden confiscar, la capacidad de decidir quién quiero ser en cada momento, independientemente de lo que me hagan. Esta no es una libertad pequeña, es la libertad más fundamental que existe. Es la libertad de mantener mi integridad moral, mi compasión hacia otros prisioneros, mi curiosidad intelectual, mi sentido del humor, incluso en las circunstancias más degradantes. Esta libertad interior, que emerge cuando todas las libertades externas han sido eliminadas, es precisamente lo que Spinoza identificó como la esencia de la dignidad humana. No dependemos de circunstancias favorables para ser quienes somos en nuestro núcleo más profundo. La personalidad superficial, construida de roles y expectativas sociales, puede ser destruida por circunstancias adversas, pero el ser esencial, lo que Spinoza llamaba la esencia actual del individuo, permanece intacto sin importar lo que suceda externamente. Los guardianes de los campos de prisioneros, que creían tener control total sobre sus cautivos, se enfrentaban a menudo a esta paradoja desconcertante. Hombres que, aunque físicamente sometidos, mantenían una dignidad interior que no podía ser quebrada. Esta dignidad no era desafiante de manera dramática. A menudo se manifestaba simplemente como una serenidad que no correspondía a las circunstancias externas. ¿Por qué esta serenidad resultaba tan perturbadora para los guardianes? Porque revelaba la impotencia fundamental del poder coercitivo para alcanzar lo más esencial del ser humano. Se puede controlar el cuerpo, se pueden manipular las circunstancias externas, pero existe un núcleo de la personalidad humana que permanece libre incluso en las condiciones más opresivas. Un guardián alemán, entrevistado años después de la guerra, admitió: «Había prisioneros que me desconcertaban completamente. No importaba lo que les hiciéramos. Mantenían una especie de calma que me hacía sentir como si ellos fueran los verdaderamente libres y nosotros los verdaderamente prisioneros. No entendía entonces lo que ahora comprendo. Ellos habían encontrado algo que nosotros habíamos perdido en nuestro fanatismo». Esta inversión de roles, donde el prisionero se revela más libre que el guardián, ilustra la naturaleza paradójica de la libertad spinoziana. El guardián, aparentemente libre para hacer lo que quiera con el prisionero, está en realidad esclavizado por su ignorancia, por sus pasiones no examinadas, por las ideologías que han capturado su mente. El prisionero, aparentemente impotente, ha alcanzado la única libertad real, la comprensión clara de su situación y la capacidad de mantener su integridad esencial independientemente de las circunstancias. La filosofía que emergía espontáneamente en los campos de prisioneros no era académica, sino visceral, no era abstracta, sino concreta. Los prisioneros desarrollaban comprensiones profundas sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre el significado de la existencia, no a través del estudio de textos filosóficos, sino a través de la confrontación directa con las cuestiones fundamentales de la vida. Un prisionero francés,
que había sido profesor de literatura antes de la guerra, escribió: «He aprendido más sobre la condición humana en estos 2 años de cautiverio que en mis 20 años de carrera académica. Aquí, las preguntas filosóficas no son ejercicios intelectuales, sino asuntos de supervivencia espiritual. La diferencia entre el bien y el mal, entre lo esencial y lo superficial, entre la sabiduría y la necedad, se vuelve cristalina cuando la vida se reduce a sus elementos básicos. Esta cristalización de la sabiduría a través de la experiencia directa representa el ideal spinociano del conocimiento. Para Spinoza, el conocimiento más elevado no es el conocimiento discursivo, que se adquiere a través del razonamiento abstracto, sino el conocimiento intuitivo que surge cuando comprendemos directamente nuestra participación en la totalidad de la existencia. Los prisioneros, despojados de las complejidades artificiales de la civilización, se encontraban en contacto directo con los aspectos fundamentales de la existencia humana: la mortalidad, la vulnerabilidad, la interdependencia, la necesidad de significado. Esta proximidad a lo esencial facilitaba el surgimiento del conocimiento intuitivo, que Spinoza consideraba la forma más elevada de comprensión. Pero quizás el aspecto más notable de la experiencia de los prisioneros de guerra era su capacidad para transformar el sufrimiento en compasión. Habiendo experimentado la vulnerabilidad más profunda, desarrollaban una empatía extraordinaria hacia el sufrimiento de otros. Esta compasión no era sentimental, sino práctica. Se manifestaba en actos concretos de solidaridad, en el compartir de recursos escasos, en el apoyo moral mutuo. Un prisionero estadounidense relató: «Vi a hombres que habían perdido todo dar su última pieza de pan a un compañero que estaba más débil. No lo hacían por expectativa de reciprocidad, porque era evidente que el compañero podría no sobrevivir. Lo hacían porque habían comprendido algo que yo tardé meses en entender, que en las circunstancias extremas, mantener nuestra humanidad a través de la compasión es más importante que la supervivencia física. Esta comprensión representa una de las percepciones más profundas sobre la naturaleza humana, que somos fundamentalmente seres relacionales, que nuestra realización individual depende de nuestra capacidad para reconocer y responder a la humanidad de otros». Los prisioneros, reducidos a lo esencial, redescubrían esta verdad que la sociedad competitiva a menudo oscurece. Spinoza había argumentado que los seres humanos son más poderosos cuando se unen que cuando permanecen separados, no solo en términos prácticos, sino también en términos existenciales. La experiencia de unión con otros seres humanos nos permite acceder a aspectos de nosotros mismos que permanecen dormidos en el aislamiento. Los prisioneros, forzados a depender unos de otros para la supervivencia física y psicológica, descubrían esta verdad de manera directa. La transformación que experimentaban no era solo individual, sino colectiva. Los campos de prisioneros se convertían en laboratorios involuntarios de solidaridad humana, donde hombres de diferentes culturas, idiomas y creencias aprendían a reconocer su humanidad común más allá de las diferencias superficiales que los habían enfrentado como enemigos en el campo de batalla. Un prisionero ruso escribió: «Aquí he combatido junto a fascistas alemanes contra el verdadero enemigo, la deshumanización. Hemos descubierto que cuando se nos despoja de nuestras ideologías políticas, cuando se nos reduce a nuestra humanidad esencial, somos mucho más similares de lo que nuestros gobiernos querían que creyéramos. Esta es una lección que nuestros líderes no querrán que aprendamos, porque hace imposible el odio que necesitan para justificar las guerras. Esta percepción de la artificialidad de los conflictos ideológicos, cuando se contemplan desde la perspectiva de la humanidad esencial, representa otra dimensión de la libertad que encontraron los prisioneros. Se liberaron no solo de las ilusiones personales, sino también de las ilusiones colectivas que habían motivado el conflicto que los llevó al cautiverio. No es extraordinario que hombres en las condiciones más restringidas desarrollaran una perspectiva más amplia sobre la humanidad que muchos de sus contemporáneos que vivían en libertad. Esta paradoja revela algo crucial sobre la naturaleza de la perspectiva. No depende de la amplitud de nuestras circunstancias físicas, sino de la profundidad de nuestra comprensión. Los prisioneros, confinados en espacios pequeños, desarrollaban una visión expansiva de la existencia humana. Los ciudadanos libres,
con acceso a vastas extensiones geográficas e informativas, a menudo permanecían confinados en perspectivas estrechas determinadas por prejuicios no examinados. La libertad física no garantiza la libertad mental, así como la restricción física no impide necesariamente la expansión de la conciencia. Esta inversión de expectativas convencionales sobre la relación entre circunstancias externas y experiencia interna era central en la filosofía spinoziana. Spinoza sostenía que la mayoría de los seres humanos confunden libertad con ausencia de obstáculos externos, cuando la verdadera libertad consiste en la capacidad de actuar según nuestra naturaleza esencial, en lugar de ser meramente reactivos a estímulos externos. Los prisioneros de guerra, paradójicamente, tenían más oportunidades de actuar según su naturaleza esencial que muchas personas en libertad. Despojados de roles sociales artificiales, de expectativas familiares, de presiones profesionales, podían descubrir quiénes eran realmente cuando todas las máscaras caían. Este autodescubrimiento, aunque doloroso, era profundamente liberador. Un prisionero canadiense reflexionó: en mi vida anterior estaba tan ocupado siendo lo que otros esperaban de mí que nunca tuve la oportunidad de descubrir lo que realmente valoraba. Aquí, donde nadie espera nada de mí, excepto que permanezca vivo otro día más, he encontrado valores que no sabía que poseía. He descubierto que soy más valiente de lo que creía, más compasivo de lo que había demostrado, más resiliente de lo que había imaginado. Esta revelación del potencial no realizado es otro aspecto de la libertad paradójica que encontraron los prisioneros. Las circunstancias extremas, en lugar de limitar sus capacidades, revelaron capacidades que habían permanecido dormidas durante años de vida convencional. El peligro y la privación activaron recursos internos que la seguridad y la comodidad habían mantenido latentes. Spinoza habría entendido esto como una manifestación de lo que llamaba el conatus, el esfuerzo fundamental de cada ser por perseverar y realizarse. En circunstancias normales, el conatus a menudo se manifiesta de maneras superficiales: búsqueda de comodidad, acumulación de posesiones, búsqueda de aprobación social. Pero en circunstancias extremas, se revela en su forma más pura: el impulso irreducible de mantener y expandir la vida en su dimensión más esencial. Los prisioneros experimentaban su conatus de manera directa e intensa, cada día que lograban mantener su humanidad, su integridad, su compasión hacia otros. Era una victoria del conatus sobre las fuerzas que buscaban reducirlos a meros objetos. Esta lucha diaria por mantener su esencia humana era más heroica, aunque menos visible, que cualquier acto de heroísmo militar convencional. La segunda parte de esta exploración filosófica debe adentrarse más profundamente en el corazón de la paradoja spinoziana, cómo la comprensión de nuestra determinación se convierte en la base de nuestra libertad. Los prisioneros de guerra, enfrentados con circunstancias que escapaban completamente a su control, desarrollaron una relación con la determinación que la filosofía occidental raramente había contemplado con tal claridad existencial. ¿Por qué será que la humanidad ha construido toda una civilización sobre la ilusión del control total, cuando la sabiduría más profunda emerge precisamente del reconocimiento de nuestras limitaciones? Los prisioneros, despojados de cualquier ilusión de control sobre sus circunstancias externas, se vieron forzados a explorar territorios de la experiencia humana que permanecen inexplorados para quienes viven bajo la ilusión de que controlan su destino. Spinoza, el hereje más lúcido de su época, había anticipado esta revelación con una precisión que resulta perturbadora para quienes prefieren la comodidad de las ilusiones. En su correspondencia con un joven noble que buscaba consuelo filosófico después de una serie de desgracias familiares, el filósofo escribió: «Usted busca en la filosofía un refugio contra el sufrimiento, pero la filosofía verdadera no ofrece refugios sino comprensión, y la comprensión, lejos de eliminar el sufrimiento, lo transforma en sabiduría». Esta transformación del sufrimiento en sabiduría no es un proceso abstracto que ocurre en las páginas de los libros, sino una alquimia existencial que requiere la confrontación directa con aquello que más tememos. Los prisioneros de guerra se convirtieron en alquimistas involuntarios, forzados a transformar el plomo de su desesperación en el oro de una comprensión que la mayoría de los seres humanos
nunca alcanza. Un prisionero neozelandés, capturado en Creta y llevado a un campo en Polonia, escribió en su diario: «He comenzado a entender que mi vida anterior era una huida constante de la realidad de mi propia mortalidad, de mi propia vulnerabilidad, de mi propia ignorancia sobre quién soy realmente. Aquí, donde no puedo huir de nada, he empezado a enfrentar verdades que había evitado durante 30 años. Es aterrador y liberador al mismo tiempo». No es notable que use precisamente esas palabras, aterrador y liberador al mismo tiempo. Esta experiencia simultánea de terror y liberación es la marca distintiva de lo que Spinoza llamaba el conocimiento del tercer género, el conocimiento intuitivo que surge cuando comprendemos nuestra participación en la totalidad de la existencia. No es un conocimiento consolador porque nos revela nuestra insignificancia, pero tampoco es un conocimiento devastador porque nos revela nuestra participación en algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Los prisioneros experimentaban esta dualidad de manera visceral. Por un lado, su insignificancia individual se volvía brutal, evidente. Eran números en registros burocráticos, cuerpos intercambiables en los cálculos de sus captores, vidas que podían ser extintas sin consecuencias aparentes para el curso general de la historia. Pero simultáneamente, descubrían que esta misma insignificancia los conectaba con algo universal, la condición humana en su desnudez esencial. Un oficial de la Marina francesa, prisionero durante 4 años, reflexionó: «Al principio, la pérdida de mi identidad militar, de mi rango, de mi importancia social, me devastó. Creía que sin esas cosas no era nadie. Pero gradualmente comprendí que precisamente al no ser nadie en términos sociales, podía comenzar a ser alguien en términos más profundos. Podía explorar aspectos de mi personalidad que los roles sociales habían mantenido reprimidos durante décadas. Esta muerte simbólica de la identidad social, como preludio al renacimiento de la identidad esencial, es un tema que recorre toda la filosofía spinoziana, aunque Spinoza nunca lo expresó en términos tan dramáticos. Para él, la mayor parte de lo que consideramos nuestra personalidad consiste en adaptaciones a circunstancias externas que pueden llegar a oscurecer completamente nuestra naturaleza auténtica. ¿Pero qué significa naturaleza auténtica en el contexto spinoziano? No es una esencia misteriosa que preexiste a la experiencia, sino el patrón único de respuestas, capacidades y potencialidades que emerge cuando un individuo actúa desde su comprensión más clara en lugar de reaccionar desde sus miedos y confusiones. Los prisioneros, forzados a actuar desde la comprensión clara de su situación real, en lugar de desde ilusiones consoladoras, tenían acceso a esta naturaleza auténtica de manera que raramente es posible en circunstancias normales. La experiencia de un prisionero australiano ilustra esta transformación con particular claridad. Antes de la guerra, había sido un hombre de negocios exitoso, obsesionado con la acumulación de riqueza y el estatus social. En el campo de prisioneros, despojado de toda posesión material, descubrió capacidades para la amistad profunda, para la creatividad artística, para el liderazgo moral que nunca había sospechado que poseía. «Mi vida anterior», escribió, «había sido una traición constante a mi propia naturaleza. Estaba tan concentrado en impresionar a otros, en cumplir expectativas sociales, en acumular símbolos de éxito, que nunca me pregunté qué era lo que realmente me daba alegría, qué actividades me hacían sentir más vivo, qué tipo de relaciones humanas me nutrían auténticamente. Aquí, donde todas esas distracciones han desaparecido, he podido hacerme esas preguntas por primera vez. ¿No es revelador que describa su vida anterior como una traición constante a su propia naturaleza? Esta percepción de que podemos traicionarnos a nosotros mismos sin siquiera darnos cuenta es central en la crítica spinoziana de la sociedad convencional. La mayoría de las instituciones sociales, aunque necesarias para la organización colectiva, tienden a recompensar la conformidad y a penalizar la autenticidad. El resultado es que muchas personas viven vidas que son fundamentalmente ajenas a su propia naturaleza. Los prisioneros de guerra, al ser removidos forzosamente de estas instituciones sociales, tenían la oportunidad de redescubrir su naturaleza auténtica, pero este redescubrimiento no era automático. Requería un trabajo consciente de autoexamen
que muchos prisioneros no estaban dispuestos o preparados para emprender. Algunos preferían aferrarse a fantasías sobre su vida anterior o a esperanzas irrealistas sobre su liberación, en lugar de aprovechar la oportunidad única que les ofrecía su situación para el crecimiento espiritual. Un prisionero británico observó esta diferencia entre sus compañeros de cautiverio. Hay básicamente dos tipos de prisioneros aquí: los que pasan cada momento soñando con su liberación, reviviendo su pasado o fantaseando sobre su futuro, y los que han aceptado que este presente es lo único que realmente poseen y han decidido explorar qué pueden hacer con él. Los primeros se vuelven gradualmente más amargos y desesperados. Los segundos desarrollan una serenidad que incluso en estas circunstancias resulta envidiable. Esta división entre prisioneros corresponde exactamente a la distinción que Spinoza hacía entre dos formas fundamentales de existencia humana. La mayoría de las personas, según Spinoza, viven en lo que él llamaba inadequatae ideae, ideas inadecuadas sobre la realidad. Estas ideas inadecuadas incluyen la ilusión de que el pasado puede ser cambiado, la ilusión de que el futuro puede ser controlado completamente, y la ilusión de que la felicidad depende de circunstancias externas específicas. Los prisioneros que se aferraban a estas ilusiones sufrían innecesariamente, no solo por sus circunstancias objetivamente difíciles, sino también por la resistencia psicológica que oponían a esas circunstancias. Los que lograban desarrollar lo que Spinoza llamaba adequatae ideae, ideas adecuadas sobre su situación, experimentaban lo que él consideraba la única felicidad genuina. La alegría que surge de comprender claramente nuestra participación en la realidad. Pero ¿cómo es posible experimentar alegría en circunstancias objetivamente terribles? Esta pregunta va al corazón de la revolución filosófica spinociana. Para Spinoza, la alegría no es una emoción que depende de circunstancias favorables, sino el estado natural del ser humano cuando actúa según su naturaleza esencial, en lugar de estar en conflicto con la realidad. Un prisionero italiano lo expresó de manera extraordinariamente spinociana, sin haber leído jamás a Spinoza. He descubierto que puedo ser feliz incluso aquí, no porque disfrute el sufrimiento, sino porque he aprendido a distinguir entre el sufrimiento que proviene de las circunstancias y el sufrimiento que proviene de resistirse a las circunstancias. El primer tipo de sufrimiento es inevitable y por tanto aceptable. El segundo tipo es opcional y por tanto innecesario. Cuando elimino el sufrimiento innecesario, descubro que incluso en medio del sufrimiento necesario hay espacio para una forma extraña de alegría. Esta distinción entre sufrimiento necesario e innecesario es fundamental para comprender la ética spinociana. Spinoza no predicaba la resignación pasiva ante las circunstancias adversas, sino la eliminación del sufrimiento que agregamos a las circunstancias adversas a través de nuestras resistencias irracionales, nuestras fantasías sobre cómo deberían ser las cosas, nuestros resentimientos contra la realidad por no conformarse a nuestros deseos. Los prisioneros que lograban esta distinción experimentaban lo que solo puede describirse como una forma de iluminación, no una iluminación mística que los transportara fuera de sus circunstancias, sino una iluminación práctica que los hacía más capaces de navegar esas circunstancias con sabiduría y dignidad. Un guardián alemán entrevistado después de la guerra describió su perplejidad ante esta transformación. Había prisioneros que llegaban destrozados por la captura, desesperados, llenos de ira y amargura. Esperábamos que se deterioraran gradualmente hasta volverse completamente sumisos. Pero algunos de ellos se transformaban de manera desconcertante. No se volvían sumisos, pero tampoco permanecían amargos. Desarrollaban una especie de calma activa que nos resultaba incomprensible. Parecían más en paz que nosotros, que supuestamente éramos los victoriosos. ¿No es significativo que el guardián use la expresión calma activa? Esta combinación de serenidad y energía es exactamente lo que Spinoza consideraba la marca del ser humano que ha alcanzado la sabiduría. No es la calma de la resignación pasiva, que surge del agotamiento y la desesperanza, sino la calma de quien ha comprendido tan claramente su situación que puede actuar dentro de ella con máxima efectividad.
Esta efectividad no se medía necesariamente en términos de resultados externos, porque los prisioneros tenían muy poco control sobre los resultados externos. Se medía en términos de la capacidad de mantener la integridad personal, de construir relaciones significativas con otros prisioneros, de encontrar formas creativas de resistencia moral, de preservar y desarrollar las capacidades humanas más esenciales, incluso en condiciones que parecían diseñadas para destruirlas. Un prisionero sudafricano escribió: «He aprendido que la verdadera resistencia no consiste en desafiar abiertamente a nuestros captores, lo cual sería suicida, sino en mantener vivo dentro de nosotros todo lo que ellos quieren destruir. Cada vez que ayudo a un compañero enfermo, cada vez que comparto una idea que eleva el espíritu de otros, cada vez que me niego a permitir que el odio corroa mi corazón, estoy resistiendo más efectivamente que si atacara las alambradas con mis manos desnudas». Esta comprensión de la resistencia como preservación y desarrollo de la humanidad esencial, más que como confrontación directa con las fuerzas opresivas, representa una de las percepciones más profundas de la filosofía política spinociana. Spinoza entendía que el poder opresivo depende, en última instancia, de la cooperación de los oprimidos. Pero esta cooperación puede ser retirada de maneras sutiles que son más efectivas que la rebelión abierta. Los prisioneros que desarrollaban esta forma de resistencia no solo preservaban su propia dignidad, se convertían en focos de inspiración para otros prisioneros. Su ejemplo demostraba que era posible mantener la humanidad incluso en las condiciones más deshumanizantes. Esta demostración práctica era más poderosa que cualquier argumento teórico sobre la dignidad humana. Pero ¿por qué algunos prisioneros lograban esta transformación mientras otros no? La diferencia no parecía correlacionarse con la educación formal, la clase social, la nacionalidad o incluso la fortaleza física. Algunos intelectuales se derrumbaban psicológicamente, mientras que algunos campesinos analfabetos desarrollaban una sabiduría extraordinaria. Algunos oficiales de alto rango se volvían amargos y resentidos, mientras que algunos soldados rasos alcanzaban una serenidad notable. Un capellán militar americano, prisionero durante 3 años, reflexionó sobre esta paradoja. He observado que los hombres que mejor se adaptan a esta situación no son necesariamente los más fuertes físicamente o los más inteligentes intelectualmente, sino los más honestos consigo mismos. Son los que pueden reconocer sus miedos sin ser dominados por ellos, los que pueden admitir su vulnerabilidad sin sentirse humillados por ella, los que pueden aceptar su ignorancia sin perder la curiosidad. Esta observación es profundamente spinociana. Para Spinoza, la sabiduría comienza con la honestidad radical sobre nuestra propia condición. Mientras mantengamos ilusiones sobre nuestras capacidades, nuestro control sobre las circunstancias o nuestra independencia de las fuerzas naturales y sociales que nos determinan, permaneceremos en un estado de confusión que hace imposible la acción efectiva. Los prisioneros que lograban la honestidad radical sobre su situación podían entonces proceder a explorar qué capacidades realmente poseían dentro de esa situación. Descubrían que aunque no podían controlar sus circunstancias externas, tenían mucho más control sobre sus respuestas internas de lo que habían imaginado. Y este control interno, ejercido con sabiduría y consistencia, se convertía en la base de una libertad que sus captores no podían confiscar. Un prisionero polaco lo expresó así: «Al principio, me concentré en lo que había perdido, mi libertad de movimiento, mi comodidad, mi seguridad, mi futuro planificado. Esta concentración en las pérdidas me mantenía en un estado de amargura constante. Pero gradualmente aprendí a concentrarme en lo que no había perdido, mi capacidad de pensar, de sentir compasión, de apreciar la belleza, de crear significado. Cuando hice este cambio de enfoque, mi experiencia del cautiverio se transformó completamente. Este cambio de enfoque de lo que se ha perdido a lo que permanece intacto es otro aspecto fundamental de la sabiduría spinociana. Spinoza sostenía que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de concentrarse en aquello sobre lo cual no tenemos poder, mientras ignoramos aquello sobre lo cual sí tenemos poder. Los prisioneros tenían muy poco poder sobre sus circunstancias externas, pero poder considerable sobre sus actitudes, sus relaciones con otros prisioneros, su desarrollo intelectual y espiritual.
Cuando concentraban su atención en las áreas donde tenían poder real, no solo reducían su sufrimiento, sino que a menudo descubrían capacidades que no sabían que poseían. Un prisionero que nunca había mostrado interés en la filosofía se convertía en el consejero sabio de su barraca. Otro que se había considerado incapaz de liderazgo emergía como un organizador natural de actividades educativas clandestinas. Un tercero que había vivido de manera completamente egoísta desarrollaba una capacidad extraordinaria para el sacrificio altruista. ¿No sugiere esto que la mayoría de nosotros vivimos muy por debajo de nuestro potencial real? ¿Que las circunstancias cómodas, paradójicamente, pueden impedir nuestro desarrollo al no requerir que exploremos nuestras capacidades más profundas? Los prisioneros de guerra, forzados a movilizar todos sus recursos internos para la supervivencia física y psicológica, a menudo se sorprendían a sí mismos con su propia capacidad de crecimiento y transformación. Un prisionero canadiense escribió: «En mi vida anterior, creía que ya sabía quién era. Tenía una carrera establecida, una personalidad definida, un conjunto de gustos y aversiones que consideraba permanentes. Pero aquí he descubierto que esa identidad era mucho más flexible de lo que había imaginado. He desarrollado intereses que nunca había tenido, capacidades que nunca había explorado, valores que nunca había articulado conscientemente. Es como si el yo que conocía fuera solo una versión preliminar de quien realmente podía llegar a ser». Esta experiencia de la identidad como algo fluido y en desarrollo, más que como algo fijo e inmutable, es central en la antropología spinociana. Para Spinoza, los seres humanos no poseen una naturaleza esencial inmutable, sino un conjunto de potencialidades que se actualizan de diferentes maneras según las circunstancias que enfrentan. La mayoría de las personas actualiza solo una pequeña fracción de sus potencialidades porque sus circunstancias no requieren más. Los prisioneros de guerra, enfrentados con circunstancias que requerían la movilización de potencialidades que nunca habían necesitado antes, experimentaban una expansión de su identidad que habría sido imposible en circunstancias normales. Esta expansión no era solo psicológica, sino también moral y espiritual. Descubrían capacidades para la compasión, la valentía, la sabiduría, la creatividad, que habían permanecido dormidas durante años de vida convencional. Pero quizás lo más notable era que esta expansión de la identidad ocurría precisamente cuando todas las bases externas de la identidad habían sido eliminadas. Sin profesiones, sin estatus social, sin posesiones, sin roles familiares, los prisioneros se veían forzados a descubrir qué permanecía cuando todo lo demás desaparecía. Y lo que descubrían no era vacuidad, sino riqueza, una riqueza de potencialidades humanas que la vida normal raramente permite explorar. Un prisionero holandés reflexionó: «He comenzado a entender que mi vida anterior, aunque cómoda y exitosa según los estándares convencionales, era en realidad muy estrecha. Había desarrollado solo aquellos aspectos de mi personalidad que eran recompensados socialmente, mientras que otros aspectos permanecían atrofiados. Aquí donde no hay recompensas sociales convencionales, he podido desarrollar dimensiones de mi ser que nunca había explorado». ¿No es paradójico que el desarrollo más completo de las potencialidades humanas ocurriera en circunstancias que parecían diseñadas para destruir la humanidad? Esta paradoja revela algo fundamental sobre la naturaleza de las potencialidades humanas. Son más resistentes y adaptables de lo que generalmente se supone. Pueden no solo sobrevivir, sino prosperar en condiciones aparentemente imposibles, siempre y cuando encuentren formas apropiadas de expresión. Los prisioneros desarrollaban formas extraordinariamente creativas de expresar y desarrollar sus potencialidades humanas dentro de las severas restricciones de su situación. Organizaban universidades clandestinas, donde los más educados compartían conocimientos con los demás. Creaban obras de arte con materiales improvisados. Desarrollaban rituales colectivos que mantenían viva la esperanza y la dignidad. Inventaban juegos y entretenimientos que proporcionaban alivio psicológico sin requerir recursos materiales. Estas actividades no eran simplemente distracciones para pasar el tiempo, sino afirmaciones activas de la humanidad en condiciones diseñadas para negarla. Cada acto creativo, cada momento de educación compartida,
Cada gesto de belleza creado en medio de la fealdad era una declaración de que el espíritu humano no podía ser completamente conquistado por la fuerza exterior. Un prisionero francés que había sido músico antes de la guerra escribió: «Aquí no tengo instrumentos, pero he descubierto que la música existe principalmente en la mente. Puedo componer sinfonías completas en mi cabeza, y cuando las comparto cantándolas suavemente con otros prisioneros, experimentamos juntos una belleza que trasciende completamente nuestras circunstancias físicas. Estos momentos me han enseñado que la belleza no depende de condiciones externas favorables, sino de la capacidad de reconocerla y crearla independientemente de las circunstancias. Esta independencia de la belleza respecto a las circunstancias externas es otra manifestación de la libertad spinoziana. Para Spinoza, la experiencia estética no es un lujo que requiere condiciones favorables, sino una capacidad fundamental del ser humano que puede ser ejercida incluso en las condiciones más adversas. La belleza, como la verdad y la bondad, es una manifestación de la potencia humana más que una recompensa otorgada por circunstancias favorables. Los prisioneros que mantenían viva su capacidad estética no solo enriquecían su propia experiencia, sino que se convertían en recursos valiosos para la comunidad de prisioneros. Sus creaciones improvisadas, sus recitaciones de memoria, sus observaciones poéticas sobre aspectos inesperados de su entorno proporcionaban a otros prisioneros recordatorios cruciales de que la humanidad incluye dimensiones que trascienden la mera supervivencia física. Pero ¿no hay algo problemático en enfatizar la capacidad humana para encontrar belleza y significado, incluso en condiciones de opresión extrema? ¿No corre uno el riesgo de romantizar el sufrimiento o de proporcionar justificaciones para tolerar injusticias que deberían ser combatidas? Esta es una preocupación legítima que debe ser abordada cuidadosamente. La experiencia de los prisioneros de guerra no debe ser interpretada como una demostración de que las condiciones opresivas son aceptables o de que el sufrimiento es intrínsecamente valuable. Su experiencia demuestra algo diferente, que incluso cuando las circunstancias escapan completamente a nuestro control, mantenemos capacidades significativas para determinar la calidad de nuestra experiencia y el tipo de personas que escogemos ser. Esta distinción es crucial. Reconocer que podemos mantener nuestra humanidad y dignidad, incluso en circunstancias opresivas, no implica que esas circunstancias sean justificables o que no debamos trabajar para cambiarlas cuando sea posible. Pero cuando el cambio no es posible, al menos temporalmente, la capacidad de mantener nuestra integridad esencial se convierte en un recurso invaluable. Un prisionero australiano lo expresó claramente. El hecho de que pueda mantener mi dignidad humana en estas condiciones no significa que estas condiciones sean aceptables. Significa que hay algo en la naturaleza humana que es más fuerte que cualquier intento de destruirla. Este conocimiento no me hace complaciente respecto a la injusticia, sino más determinado a combatirla cuando tenga la oportunidad. Pero mientras tanto, me niega a permitir que la injusticia me transforme en algo menos humano. Esta actitud combina la aceptación práctica de las circunstancias incontrolables con la resistencia moral a la deshumanización que esas circunstancias pretenden producir. No es resignación pasiva, sino resistencia activa, ejercida en el único terreno donde es posible, el terreno de la conciencia individual y las relaciones interpersonales. La filosofía que emergía espontáneamente entre los prisioneros no era, por tanto, una filosofía de la resignación, sino una filosofía de la resistencia inteligente. Reconocía las limitaciones reales de su situación sin permitir que esas limitaciones definieran completamente sus posibilidades. Encontraba formas de ejercer la libertad humana, incluso cuando la libertad convencional había sido eliminada. Esta síntesis de realismo sobre las limitaciones externas con optimismo sobre las capacidades internas representa uno de los logros más sofisticados de la sabiduría práctica, y el hecho de que fuera alcanzada por hombres ordinarios en circunstancias extraordinarias, más que por filósofos académicos en condiciones ideales, demuestra que la sabiduría filosófica más profunda a menudo emerge de la confrontación directa con los desafíos existenciales más severos.
La transformación que experimentaron los prisioneros de guerra no terminaba con su liberación. Muchos de ellos descubrieron que la perspectiva que habían desarrollado durante el cautiverio continuaba influyendo en sus vidas mucho después de que las circunstancias externas hubieran mejorado. Habían aprendido lecciones sobre la naturaleza de la libertad, la felicidad, las relaciones humanas y el significado de la vida que permanecían válidas independientemente de sus circunstancias. Un exprisionero británico escribió 10 años después de su liberación: «La gente a menudo me pregunta si guardo rencor por los años que perdí como prisionero de guerra. La pregunta me resulta extraña porque no siento que perdí esos años. En muchos sentidos fueron los años más educativos de mi vida. Aprendí cosas sobre mí mismo, sobre otros seres humanos, sobre lo que realmente importa en la existencia, que dudo que hubiera aprendido en circunstancias normales. Esta educación ha influido en cada decisión importante que he tomado desde entonces». ¿No es notable que use la palabra educativos para describir años de cautiverio? Esta caracterización revela hasta qué punto su experiencia había sido integrada como aprendizaje más que como trauma. No negaba la dificultad de la experiencia, pero había logrado extraer de ella insights que consideraba más valiosos que los años de vida normal que podría haber vivido en su lugar. Esta capacidad de transformar experiencias traumáticas en sabiduría duradera es quizás el aspecto más impresionante de la fortaleza humana que revelaron los prisioneros de guerra. No todos lograban esta transformación. Muchos emergían del cautiverio con cicatrices psicológicas que los perseguían durante décadas. Pero aquellos que la lograban demostraban una capacidad humana para el crecimiento y la transformación que supera las expectativas más optimistas sobre el potencial humano. La tercera y final parte de esta exploración debe examinar las implicaciones más amplias de la experiencia de los prisioneros de guerra para nuestra comprensión de la libertad, la dignidad humana y las posibilidades de transformación que permanecen latentes incluso en las circunstancias más restrictivas. ¿Qué nos enseña su experiencia sobre las prisiones invisibles que construimos en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicar sus insights a la tarea de liberarnos de las limitaciones que no reconocemos porque hemos aprendido a tomarlas como características inevitables de la existencia? Spinoza había previsto que sus ideas más radicales sobre la libertad humana no serían comprendidas completamente hasta que la humanidad se viera forzada a confrontar las ilusiones sobre las cuales había construido su civilización. Los prisioneros de guerra, arrancados violentamente de esa civilización, se encontraron en la posición única de examinar desde afuera las estructuras de pensamiento y comportamiento que habían gobernado sus vidas anteriores. Lo que descubrieron fue profundamente perturbador: que muchas de las limitaciones que habían aceptado como naturales e inevitables eran en realidad construcciones artificiales que podían ser trascendidas a través de la comprensión adecuada. ¿Por qué será que necesitamos ser despojados de nuestras certezas para comenzar a pensar realmente? La pregunta que atormentaba a Spinoza, cuando enfrentó la excomunión de su comunidad judía, resurge con fuerza renovada en la experiencia de estos hombres que perdieron todo lo que creían que los definía. La verdadera filosofía, sostenía el pensador de Ámsterdam, no puede comenzar mientras permanezcan intactas las ilusiones que nos protegen de la realidad. Debe comenzar con lo que él llamaba una destrucción sistemática de todas las ideas inadecuadas que hemos heredado de la tradición, la educación y la sociedad. Los prisioneros de guerra experimentaron esta destrucción sistemática de manera involuntaria pero completa. Sus ideas sobre la justicia fueron pulverizadas por la brutalidad arbitraria que presenciaron. Sus creencias sobre la civilización humana se desmoronaron ante la evidencia de que las naciones más cultas podían perpetrar las barbaridades más refinadas. Sus convicciones sobre el progreso histórico se fragmentaron al ver cómo la humanidad podía retroceder en décadas hacia formas de crueldad que creían superadas para siempre. Un prisionero checoslovaco, intelectual de formación, escribió en fragmentos de papel que escondía en su uniforme: «Cada día en este lugar destruye alguna idea que consideraba fundamental sobre la naturaleza humana. Ayer vi a un profesor universitario alemán supervisar con placer científico la humillación de prisioneros enfermos. Hoy vi a un guardián analfabeto
arriesgar su posición para pasar medicina de contrabando a un prisionero moribundo. Todas mis categorías sobre la educación, la moralidad, la civilización, han resultado inadecuadas para explicar lo que observo. ¿No es esta destrucción de categorías inadecuadas precisamente lo que Spinoza consideraba el primer paso hacia la sabiduría auténtica? El filósofo había argumentado que la mayoría de los conceptos morales convencionales son confusiones sistemáticas que nos impiden comprender la realidad tal como es. Conceptos como bien y mal, civilizado y bárbaro, educado e ignorante, funcionan a menudo como obstáculos para la percepción clara más que como instrumentos de comprensión. Los prisioneros, forzados a observar el comportamiento humano en condiciones extremas, descubrían que estas categorías convencionales tenían muy poco poder explicativo. La bondad y la maldad se manifestaban de maneras que no correspondían a las expectativas basadas en clase social, educación, nacionalidad o afiliación religiosa. Un campesino inculto podía mostrar una sabiduría moral que superaba la de eruditos universitarios. Un criminal convicto podía exhibir una nobleza de carácter que contrastaba dramáticamente con la mezquindad de ciudadanos respetables. ¿Qué revela esta discordancia entre las categorías morales convencionales y la realidad observada? Para Spinoza, revela que nuestros juicios morales habituales se basan más en prejuicios sociales que en comprensión genuina de la naturaleza humana. Juzgamos a las personas según criterios externos, su posición social, su nivel educativo, su conformidad con normas culturales específicas. Pero estos criterios externos pueden tener muy poca relación con las capacidades morales reales de los individuos. Un prisionero británico observó: «Aquí he aprendido a reconocer la verdadera nobleza humana y casi nunca coincide con lo que mi educación me había enseñado a considerar noble». La nobleza real se manifiesta en pequeños actos de generosidad cuando no hay testigos, en mantener la dignidad propia sin humillar a otros, en conservar la esperanza sin caer en la ilusión, en ejercer la autoridad moral sin reclamar poder formal. Estas cualidades aparecen en los lugares más inesperados y están ausentes en muchos lugares donde esperaríamos encontrarlas. Esta redefinición de la nobleza humana, basada en la observación directa, más que en las convenciones sociales, representa otro aspecto de la revolución conceptual que experimentaron los prisioneros. Despojados de los marcos de referencia habituales, se veían forzados a desarrollar nuevos criterios para evaluar el carácter humano. Estos nuevos criterios, forjados en la experiencia directa del sufrimiento y la solidaridad, resultaban más precisos y útiles que los criterios heredados de sus culturas de origen. Pero ¿por qué los criterios desarrollados en condiciones extremas deberían ser más confiables que los desarrollados en condiciones normales? Spinoza habría respondido que las condiciones extremas eliminan las distorsiones que las condiciones normales introducen en nuestra percepción. En la sociedad cotidiana, nuestros juicios sobre las personas están influenciados por factores irrelevantes: su apariencia física, su manera de hablar, sus posesiones materiales, su conformidad con expectativas culturales. Estos factores pueden oscurecer completamente las cualidades morales reales. En los campos de prisioneros, estos factores distractivos eran eliminados. Todos vestían uniformes similares, todos enfrentaban privaciones similares, todos estaban reducidos a su humanidad esencial. En estas condiciones, las diferencias reales de carácter se volvían mucho más visibles. La generosidad genuina se distinguía claramente del cálculo egoísta. La valentía auténtica se diferenciaba nítidamente de la bravuconería superficial. La sabiduría verdadera contrastaba obviamente con la erudición meramente libresca. Un prisionero polaco escribió: «Es extraordinario cómo la adversidad extrema actúa como un revelador químico del carácter humano. Rasgos que permanecían ocultos bajo las capas de civilidad convencional emergen con claridad brutal, pero también rasgos nobles que nunca habían tenido ocasión de manifestarse en circunstancias normales encuentran aquí su oportunidad. He visto transformaciones de personalidad que habrían sido imposibles en la vida cotidiana, tanto hacia la degradación como hacia la elevación». Esta función reveladora de las circunstancias extremas explica por qué la experiencia de los prisioneros de guerra
puede servir como laboratorio para comprender las potencialidades humanas que permanecen ocultas en condiciones normales. No porque las circunstancias extremas sean deseables en sí mismas, sino porque proporcionan una perspectiva única sobre capacidades humanas que de otro modo permanecerían inexploradas. Pero quizás el aspecto más perturbador de las revelaciones que experimentaron los prisioneros fue el reconocimiento de que ellos mismos habían sido cómplices inconscientes de muchas de las ilusiones que ahora veían desmoronarse. No eran simplemente víctimas inocentes de un sistema brutal, sino participantes que habían contribuido, a través de su ignorancia y pasividad, a la creación de las condiciones que hicieron posible su propio sufrimiento. ¿Cómo enfrentar el reconocimiento de nuestra propia complicidad en las estructuras que nos oprimen? Esta es quizás la percepción más difícil de integrar, pero también la más liberadora. Un prisionero alemán, antifascista capturado cuando intentaba escapar del país, escribió: «Lo más doloroso de mi experiencia aquí no ha sido el sufrimiento físico, sino el reconocimiento gradual de todas las maneras en que, durante años antes de mi captura, colaboré pasivamente con el sistema que ahora me destroza. Mi silencio ante las primeras injusticias, mi concentración en mis asuntos personales, mientras otros eran perseguidos, mi creencia de que podía mantenerme al margen de los conflictos políticos de mi época. Veo ahora que no hay neutralidad real ante la injusticia, solo complicidad disfrazada de prudencia». Esta autoconciencia crítica representa el nivel más profundo de la liberación que alcanzaron algunos prisioneros. No se limitaron a reconocer las fallas del sistema que los había victimizado, sino que examinaron honestamente su propia participación en ese sistema. Este examen no los conducía al autodesprecio paralizante, sino a una comprensión más clara de cómo evitar perpetuar en el futuro los errores que habían cometido en el pasado. Spinoza habría reconocido esta autoconciencia crítica como la manifestación más elevada de lo que él llamaba conocimiento reflexivo. No es suficiente comprender las fuerzas externas que nos determinan. Debemos también comprender cómo nuestras propias acciones y omisiones contribuyen a fortalecer o debilitar esas fuerzas. Esta comprensión reflexiva es lo que hace posible la acción genuinamente libre, porque nos permite actuar basándose en una evaluación completa de la situación en lugar de reaccionar simplemente a estímulos inmediatos. Los prisioneros que alcanzaban este nivel de autoconciencia desarrollaban lo que solo puede describirse como una sabiduría política práctica. Comprendían no solo cómo sobrevivir en condiciones opresivas, sino también cómo evitar contribuir inadvertidamente a la perpetuación de esas condiciones. Esta comprensión los preparaba para ser ciudadanos más efectivos cuando recuperaran su libertad, porque habían aprendido a reconocer los signos tempranos de los procesos que conducen a la tiranía. Un exprisionero francés, que llegó a ocupar un cargo importante en la reconstrucción de su país, reflexionó años después: «Mi experiencia como prisionero me enseñó a detectar las mentiras que las sociedades se cuentan a sí mismas para justificar la injusticia. Había escuchado esas mismas mentiras en mi país antes de la guerra, pero entonces las había aceptado porque era conveniente hacerlo. Ahora las reconozco inmediatamente, y esa capacidad de reconocimiento se ha convertido en mi contribución más valiosa a la vida pública». ¿No sugiere esto que la experiencia extrema de pérdida de libertad puede, paradójicamente, preparar mejor a las personas para defender la libertad que la experiencia de libertad ininterrumpida? Los prisioneros habían aprendido por experiencia directa lo que significaba perder las libertades básicas, y esta experiencia los hacía menos propensos a dar por sentadas las libertades que eventualmente recuperaron. Pero más importante aún, habían aprendido a distinguir entre libertades esenciales y libertades superficiales. En sus vidas anteriores, podrían haber valorado igualmente el derecho a elegir entre múltiples marcas de productos de consumo y el derecho a expresar opiniones políticas disidentes. Después de la experiencia del cautiverio, estas distinciones se volvían cristalinas. Habían experimentado en carne propia qué libertades eran realmente fundamentales para la dignidad humana y cuáles eran meramente convenientes. Un prisionero holandés escribió: «Cuando recupere mi libertad, nunca más confundiré la abundancia de opciones triviales con la libertad verdadera».
He aprendido que se puede ser fundamentalmente libre, incluso con muy pocas opciones, si esas opciones son genuinas y moralmente significativas. Y se puede ser fundamentalmente esclavo, incluso con innumerables opciones, si todas esas opciones son superficiales y nos distraen de las decisiones que realmente importan. Esta distinción entre libertad auténtica y libertad aparente es central en la filosofía política spinociana. Spinoza argumentaba que las sociedades modernas a menudo mantienen a sus ciudadanos en un estado de servidumbre voluntaria, ofreciéndoles abundantes opciones en asuntos triviales, mientras les niegan participación real en las decisiones que determinan las condiciones fundamentales de sus vidas. Los prisioneros de guerra, habiendo experimentado la pérdida total del tipo de opciones que normalmente preocupan a los ciudadanos libres, podían evaluar más claramente qué tipo de libertad era realmente valiosa. Su experiencia sugiere que la libertad auténtica no consiste tanto en la multiplicidad de opciones disponibles como en la capacidad de elegir de manera informada y autónoma entre opciones que reflejan valores genuinamente propios. Pero quizás la lección más profunda que ofrecen los prisioneros de guerra tiene que ver con la relación entre sufrimiento y crecimiento espiritual. No que el sufrimiento sea intrínsecamente valuable, sino que cuando el sufrimiento es inevitable, puede ser transformado en crecimiento a través de la comprensión adecuada. Esta transformación no ocurre automáticamente, requiere un trabajo activo de integración y reflexión. ¿Por qué algunos seres humanos logran transformar el sufrimiento en sabiduría, mientras otros son simplemente devastados por él? La diferencia no parece residir en factores externos, como la intensidad del sufrimiento o las circunstancias específicas que lo rodean. Reside más bien en la actitud que se adopta hacia el sufrimiento y en las estrategias mentales que se desarrollan para procesarlo. Los prisioneros que lograban la transformación del sufrimiento en sabiduría compartían ciertas características. Mantenían la curiosidad intelectual incluso en las circunstancias más adversas, buscaban activamente conexiones significativas con otros prisioneros, se negaban a permitir que la amargura dominara completamente sus pensamientos, y mantenían algún tipo de práctica reflexiva que les permitía extraer lecciones de sus experiencias diarias. Un prisionero sueco escribió: «He desarrollado el hábito de dedicar unos minutos cada noche, antes de dormir, a repasar los eventos del día, no solo en términos de lo que sufrí, sino en términos de lo que aprendí, qué observé sobre el comportamiento humano, qué descubrí sobre mis propias reacciones, qué conexiones pude hacer con experiencias anteriores». Esta práctica ha transformado cada día de cautiverio en una lección de vida que no habría podido aprender de otra manera. Esta práctica de reflexión sistemática convierte la experiencia bruta en conocimiento asimilable. Sin esta práctica, incluso las experiencias más intensas pueden pasar sin dejar rastros significativos en la comprensión. Con ella, incluso experiencias aparentemente mundanas pueden revelar insights profundos sobre la naturaleza de la existencia. Spinoza habría reconocido esta práctica como una forma de lo que él llamaba emendatio intellectus, la corrección del entendimiento. No se trata simplemente de acumular información sobre experiencias pasadas, sino de organizarlas de tal manera que revelen patrones y principios generales que pueden guiar la acción futura. Los prisioneros que desarrollaban esta capacidad de reflexión sistemática no solo mejoraban su propia situación psicológica, sino que se convertían en recursos valiosos para otros prisioneros. Sus insights, forjados en la experiencia directa y refinados a través de la reflexión cuidadosa, proporcionaban a la comunidad de prisioneros marcos conceptuales para comprender y manejar sus circunstancias. Pero no hay algo problemático en sugerir que el sufrimiento extremo puede ser útil para el desarrollo humano. Esta preocupación debe ser abordada directamente. La experiencia de los prisioneros de guerra no demuestra que el sufrimiento sea deseable o que deba ser buscado como medio de crecimiento personal. Demuestra algo más limitado pero importante, que cuando el sufrimiento es inevitable, puede ser integrado de maneras que contribuyen al crecimiento en lugar de simplemente causar daño. Esta distinción es crucial porque evita tanto la romantización del sufrimiento como la conclusión desesperanzada de que el sufrimiento es puramente destructivo. El sufrimiento extremo tiene efectos devastadores en muchas personas, y estos efectos
no deben ser minimizados. Pero también tiene potencial transformador en algunas personas bajo ciertas condiciones, y este potencial tampoco debe ser ignorado. Las condiciones que parecen facilitar la transformación positiva del sufrimiento incluyen el mantenimiento de conexiones sociales significativas, la preservación de algún sentido de agencia personal, incluso en circunstancias muy restrictivas, el acceso a marcos conceptuales que permiten integrar la experiencia de manera coherente y la capacidad de encontrar algún propósito o significado en la experiencia del sufrimiento. Los prisioneros de guerra que lograban mantener estas condiciones, a pesar de las circunstancias extremadamente adversas, a menudo emergían de su experiencia con una sabiduría y una fortaleza que no habrían desarrollado de otra manera. No porque el sufrimiento sea intrínsecamente educativo, sino porque la respuesta inteligente al sufrimiento inevitable puede ser profundamente educativa. Un prisionero noruego, liberado después de 4 años de cautiverio, escribió: «No recomendaría a nadie la experiencia que he vivido, porque ha sido objetivamente terrible, pero tampoco la cambiaría, porque me ha enseñado cosas sobre la vida que no habría aprendido de otra manera». Esta paradoja ha sido difícil de explicar a familiares y amigos que esperaban que emergiera de la experiencia solo con trauma y amargura. Han tenido dificultades para comprender que puedo estar agradecido por las lecciones sin estar agradecido por las circunstancias que las hicieron posibles. Esta capacidad de distinguir entre la experiencia del sufrimiento y las lecciones extraídas del sufrimiento representa una sofisticación psicológica notable. Permite a los supervivientes integrar sus experiencias traumáticas de maneras que contribuyen a su crecimiento futuro, sin negar la realidad del trauma o romantizar las circunstancias que lo causaron. Desde las ventanas de hogares en Sao Paulo, donde el sol del atardecer pinta de oro las memorias familiares, desde los cafés de París, donde las conversaciones nocturnas abrazan la sabiduría ancestral, desde los parques de Caracas, donde los niños juegan mientras los adultos reflexionan sobre el misterio de la existencia, desde las plazas de Lima, donde el tiempo parece detenerse para escuchar estas verdades eternas. Quienes reciben estas palabras comprenden que la sabiduría no conoce fronteras geográficas ni temporales. Compartan esta reflexión con alguien cuya amistad aprecien profundamente, pues las bendiciones que surgen del conocimiento compartido se extienden como círculos concéntricos, tocando no solo a quienes las reciben directamente, sino a sus familias enteras, creando ondas de comprensión que perduran por generaciones. La experiencia de los prisioneros de guerra también revela algo crucial sobre la naturaleza de la esperanza madura. La esperanza inmadura depende de garantías sobre resultados futuros específicos. La esperanza madura puede mantenerse incluso en ausencia de tales garantías, porque se basa no en expectativas sobre circunstancias futuras, sino en confianza en las capacidades humanas fundamentales para encontrar significado y mantener la dignidad independientemente de las circunstancias. Un prisionero belga escribió: «Al principio, mi esperanza consistía en fantasías detalladas sobre mi liberación y mi retorno a la vida normal. Estas fantasías se volvieron tortuosas cuando me di cuenta de que no tenía control sobre su realización. Gradualmente, desarrollé una esperanza diferente, la esperanza de que, sin importar lo que me sucediera, podría mantener mi integridad como ser humano. Esta esperanza, paradójicamente, se ha mantenido más estable que las fantasías sobre la liberación, porque depende de factores que están, al menos parcialmente, bajo mi control. Esta evolución de la esperanza, desde la dependencia de factores externos hacia la confianza en recursos internos, representa una de las transformaciones psicológicas más importantes que pueden experimentar los seres humanos. No elimina el deseo de mejores circunstancias, pero proporciona una base estable para la acción y la resistencia moral que no depende de la satisfacción de esos deseos. Spinoza habría reconocido esta transformación de la esperanza como una manifestación de lo que él llamaba beatitudo, la beatitud que surge cuando el ser humano comprende su lugar en la totalidad de la existencia y actúa consistentemente con esa comprensión. No es una felicidad que depende de circunstancias favorables, sino una satisfacción profunda que emerge de la alineación entre nuestras acciones y nuestra comprensión más clara de la realidad.
Los prisioneros que alcanzaban esta forma madura de esperanza describían una sensación de paz que coexistía con el sufrimiento físico y la incertidumbre sobre el futuro. No era la paz de quien ignora los problemas reales, sino la paz de quien ha encontrado un centro estable dentro de sí mismo que no puede ser perturbado por circunstancias externas. Pero ¿cómo puede esta experiencia de prisioneros en circunstancias extremas ser relevante para personas que viven en condiciones normales de libertad relativa? La relevancia reside en el reconocimiento de que todos vivimos en diversos grados bajo limitaciones que no controlamos completamente. La diferencia entre los prisioneros de guerra y los ciudadanos libres es de grado, no de tipo fundamental. Todos enfrentamos la limitación fundamental de la mortalidad. Todos estamos sujetos a fuerzas económicas, sociales y políticas que escapan a nuestro control individual. Todos debemos navegar relaciones complejas con otras personas cuyas acciones no podemos predecir o controlar. Todos debemos tomar decisiones importantes con información incompleta sobre sus consecuencias futuras. En este sentido, la condición humana es inherentemente una condición de libertad limitada. Lo que varía son los tipos específicos de limitaciones que enfrentamos y el grado de libertad que mantenemos dentro de esas limitaciones. Los prisioneros de guerra experimentaron una versión extrema de la condición humana universal, y sus estrategias para mantener la dignidad y el crecimiento personal dentro de limitaciones severas pueden ser adaptadas para su uso en limitaciones menos severas. Un exprisionero americano, que se convirtió en consejero después de la guerra, explicó: «Lo que aprendí en el campo de prisioneros sobre cómo mantener la esperanza en circunstancias aparentemente desesperadas me ha sido útil para ayudar a personas que enfrentan todo tipo de desafíos, enfermedades terminales, pérdidas económicas, divorcios, pérdida de empleos, muerte de seres queridos. Los principios son los mismos: concentrarse en lo que se puede controlar, mantener conexiones significativas con otros, encontrar propósito en la experiencia presente en lugar de postergar la vida hasta que las circunstancias mejoren». Esta aplicabilidad universal de los insights desarrollados en circunstancias extremas sugiere que los prisioneros de guerra descubrieron algo fundamental sobre la naturaleza humana, no solo algo específico sobre cómo sobrevivir en campos de prisioneros. Descubrieron capacidades y estrategias que son relevantes para cualquier situación, donde los seres humanos deben mantener su dignidad y propósito frente a circunstancias adversas. Pero quizás la lección más importante que ofrecen es sobre la naturaleza de la libertad misma. Su experiencia demuestra que la libertad no es simplemente la ausencia de obstáculos externos, sino la capacidad de responder a cualquier situación, incluyendo situaciones de obstáculos externos severos, de maneras que reflejan nuestros valores más profundos y nuestro entendimiento más claro de la realidad. Esta redefinición de la libertad como capacidad de respuesta auténtica, en lugar de ausencia de limitaciones, tiene implicaciones profundas para cómo pensamos sobre la vida en sociedades libres. Sugiere que podemos ser menos libres de lo que creemos, si nuestras respuestas a las situaciones están determinadas por impulsos no examinados, expectativas sociales y reflexivas, o miedos irracionales. Y podemos ser más libres de lo que creemos si desarrollamos la capacidad de responder a las situaciones basándonos en comprensión clara y valores conscientemente elegidos. Un prisionero danés lo expresó así: «He comenzado a darme cuenta de que en mi vida anterior, aunque tenía muchas más opciones externas, mis respuestas a las situaciones eran en realidad bastante predecibles y mecánicas. Reaccionaba a los problemas con ansiedad automática, a las oportunidades con ambición irreflexiva, a los conflictos con patrones de comportamiento que había heredado de mi familia y mi cultura sin examinarlos nunca. Aquí, donde mis opciones externas son muy limitadas, he desarrollado una variedad mucho mayor de respuestas internas. He aprendido a responder a la adversidad con curiosidad, a la incertidumbre con ecuanimidad, al sufrimiento con compasión. ¿No es paradójico que la reducción de opciones externas pueda conducir a la expansión de respuestas internas? Esta paradoja revela algo importante sobre cómo las sociedades modernas pueden, inadvertidamente, limitar el desarrollo de la libertad auténtica al proporcionar tantas distracciones externas que las personas
nunca se ven forzadas a desarrollar recursos internos sofisticados. Los prisioneros de guerra, privados de distracciones externas, se veían forzados a desarrollar recursos internos o sucumbir psicológicamente. Esta presión, aunque traumática, también era educativa para aquellos que lograban responder a ella de manera constructiva. Desarrollaban capacidades para la introspección, la regulación emocional, la construcción de significado y la conexión interpersonal profunda que muchas personas en libertad nunca se ven motivadas a desarrollar. Esto no implica que las distracciones externas sean intrínsecamente negativas o que deban ser eliminadas. Implica que una vida totalmente dependiente de estímulos externos para el significado y la satisfacción puede ser menos libre y menos resiliente que una vida que ha desarrollado también recursos internos significativos. La experiencia de los prisioneros sugiere que existe valor en buscar ocasionalmente condiciones de simplicidad voluntaria que nos permitan explorar nuestros recursos internos sin la presión de circunstancias traumáticas. Prácticas como la meditación, los retiros silenciosos, el ayuno voluntario o simplemente periodos regulares de soledad reflexiva pueden proporcionar oportunidades para desarrollar el tipo de fortaleza interna que los prisioneros desarrollaron por necesidad. Un exprisionero italiano que se convirtió en monje después de la guerra explicó: «Mi experiencia como prisionero me enseñó que poseía recursos internos que nunca había explorado en mi vida anterior. Cuando recuperé mi libertad, busqué maneras de mantener el acceso a esos recursos sin tener que esperar otra crisis extrema. La vida monástica me proporciona las condiciones de simplicidad externa que permiten el desarrollo de la riqueza interna que descubrí durante el cautiverio. Esta búsqueda voluntaria de condiciones que faciliten el desarrollo interno representa una forma madura de aplicar las lecciones aprendidas en circunstancias extremas. No requiere replicar el trauma, pero sí requiere cierta disposición a renunciar temporalmente a comodidades y distracciones que pueden impedir el crecimiento personal. Pero la lección más profunda que ofrecen los prisioneros de guerra tiene que ver con la naturaleza de la dignidad humana. Su experiencia demuestra que la dignidad no es algo que puede ser otorgado o retirado por instituciones externas, sino algo que emerge de la alineación entre nuestras acciones y nuestros valores más profundos. Pueden quitarnos nuestras posesiones, nuestra libertad de movimiento, incluso nuestras vidas, pero no pueden quitarnos nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser en respuesta a cualquier circunstancia. Esta inviolabilidad fundamental de la dignidad humana no es una idea abstracta, sino una realidad práctica que puede ser experimentada y desarrollada. Los prisioneros que la experimentaron no solo se beneficiaron personalmente, sino que se convirtieron en testimonios vivientes para otros prisioneros de que algo esencial en la naturaleza humana permanece intacto incluso en las condiciones más degradantes. Un prisionero ruso escribió: «Hay hombres aquí que han mantenido su dignidad tan completamente que cuando los veo, recuerdo lo que significa ser humano. No predican ni hacen discursos, simplemente son. Su mera presencia es un recordatorio de que hay algo en nosotros que ninguna fuerza externa puede tocar. Estos hombres son más valiosos para mi supervivencia espiritual que cualquier comodidad física podría ser». Esta función de testimonio viviente que ejercían los prisioneros que mantenían su dignidad representa una de las formas más poderosas de resistencia moral. No desafiaban directamente la autoridad de sus captores, lo cual habría sido suicida, pero mantenían viva la realidad de valores que esa autoridad buscaba destruir. Su resistencia era ontológica más que política. Resistían en el nivel del ser más que en el nivel de la acción directa. Spinoza habría reconocido esta forma de resistencia como la más fundamental de todas. Para él, el poder opresivo depende, en última instancia, de la cooperación de los oprimidos, incluyendo su cooperación en la destrucción de su propia dignidad. Cuando los oprimidos mantienen su dignidad intacta, demuestran que el poder opresivo es limitado, que no puede alcanzar los aspectos más esenciales de la existencia humana. ¿Pero qué significa mantener la dignidad en circunstancias diseñadas para destruirla? Los prisioneros que lo lograban compartían ciertas prácticas. Mantenían estándares personales de comportamiento independientemente de cómo fueran tratados. Buscaban maneras de ayudar a otros prisioneros
Incluso cuando ellos mismos necesitaban ayuda, preservaban su curiosidad intelectual y su capacidad de asombro incluso en medio del horror, y se negaban a permitir que el odio hacia sus captores los transformara en seres menos humanos. Estas prácticas no eran heroicas en el sentido dramático. A menudo consistían en pequeños actos de bondad, momentos breves de reflexión o decisiones silenciosas de no participar en la degradación de otros prisioneros. Pero su efecto acumulativo era transformador, tanto para quienes las practicaban como para quienes las observaban. Un exprisionero polaco reflexionó años después: la dignidad que algunos hombres mantuvieron en el campo me enseñó que ser humano es una elección activa, no un estado pasivo. Cada día, en docenas de pequeñas decisiones, elegimos si actuamos de acuerdo con nuestros valores más elevados o si permitimos que las circunstancias nos reduzcan a algo menos de lo que somos capaces de ser. Esta elección está disponible independientemente de nuestras circunstancias externas. Esta comprensión de la humanidad como elección, activa más que como estado dado, representa quizás el insight más profundo que emergió de la experiencia de los prisioneros de guerra. Sugiere que el desarrollo de la personalidad humana no es un proceso que ocurre automáticamente, sino un proyecto que requiere esfuerzo consciente y sostenido. En circunstancias normales, este esfuerzo puede ser disfrazado o diferido. Las estructuras sociales proporcionan roles y expectativas que pueden sustituir temporalmente las decisiones conscientes sobre cómo queremos vivir. Pero en circunstancias extremas, donde estas estructuras colapsan, la necesidad de elección consciente se vuelve ineludible. Los prisioneros de guerra se encontraron en la posición de tener que decidir conscientemente, cada día y a menudo cada hora, qué tipo de personas querían ser. Esta necesidad de elección constante era agotadora, pero también era profundamente educativa. Los forzaba a clarificar sus valores, a examinar sus motivaciones y a desarrollar la fortaleza necesaria para actuar consistentemente con sus convicciones. ¿No sugiere esto que todos podríamos beneficiarnos de periodos regulares de elección consciente sobre quiénes queremos ser, incluso cuando las circunstancias no nos fuerzan a ello? La práctica de examinarse regularmente a uno mismo, de articular conscientemente nuestros valores y de evaluar honestamente si nuestras acciones reflejan esos valores, podría ser una manera de acceder voluntariamente al tipo de crecimiento personal que los prisioneros experimentaron involuntariamente. Un exprisionero canadiense, que se convirtió en educador, desarrolló lo que llamaba práctica diaria de elección consciente. Cada mañana, antes de comenzar las actividades del día, me tomo unos minutos para recordar quién quiero ser ese día. No en términos de tareas que quiero completar, sino en términos del tipo de persona que quiero ser en mis interacciones con otros, en mi respuesta a los desafíos, en mi uso del tiempo y la energía. Esta práctica, desarrollada durante mi cautiverio, ha continuado siendo valiosa durante décadas de vida libre. Pero quizás la contribución más importante de la experiencia de los prisioneros de guerra a nuestra comprensión de las posibilidades humanas es su demostración de que la transformación profunda de la personalidad es posible incluso en la edad adulta e incluso en circunstancias adversas. La psicología convencional a menudo asume que los patrones básicos de personalidad se establecen en la juventud y cambian poco durante la vida adulta. La experiencia de los prisioneros sugiere que esta asunción puede ser incorrecta. Muchos prisioneros experimentaron cambios fundamentales en sus valores, prioridades, capacidades emocionales y formas de relacionarse con otros. Estos cambios no eran simplemente adaptaciones temporales a circunstancias especiales, sino transformaciones duraderas que continuaron influyendo en sus vidas mucho después de su liberación. Un exprisionero australiano escribió 25 años después de su liberación: «Soy fundamentalmente una persona diferente de quien era antes de mi captura, no porque las experiencias traumáticas me hayan dañado, sino porque me han revelado potencialidades que nunca habría descubierto en circunstancias normales. Soy más compasivo, más paciente, más capaz de encontrar significado en experiencias simples, más resistente ante las adversidades. Estos cambios no fueron temporales, se han mantenido y profundizado durante décadas. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión del potencial humano, para el crecimiento y la transformación?
Sugiere que tenemos capacidades para el cambio y el desarrollo que raramente exploramos porque nuestras circunstancias habituales no las requieren. También sugiere que la adversidad, cuando es enfrentada con las actitudes y estrategias apropiadas, puede ser un catalizador poderoso para la actualización de potencialidades latentes. Esto no significa que debamos buscar la adversidad como medio de crecimiento personal. Significa que cuando la adversidad es inevitable, podemos responder a ella de maneras que faciliten el crecimiento en lugar de simplemente causar daño. Y significa que podemos buscar desafíos voluntarios apropiados que nos permitan explorar nuestras capacidades sin esperar crisis involuntarias. La experiencia de los prisioneros de guerra también revela la importancia crucial de la comunidad para el crecimiento personal. Muy pocos de los prisioneros que experimentaron transformaciones positivas las lograron en aislamiento completo. La mayoría se benefició de conexiones con otros prisioneros que compartían el compromiso de mantener su humanidad y dignidad frente a la adversidad. Estas comunidades de apoyo mutuo no se formaron automáticamente. Requerían esfuerzo consciente para crear normas de comportamiento que fomentaran lo mejor en cada individuo, en lugar de permitir que las circunstancias adversas sacaran lo peor. Los prisioneros que participaban en estas comunidades a menudo describían la experiencia como una de las más significativas de sus vidas. Un prisionero neozelandés escribió: «Hemos creado aquí algo que nunca experimenté en mi vida civil, una comunidad basada completamente en el apoyo mutuo y el crecimiento personal, sin las distracciones de la competencia por estatus o recursos materiales». Es irónico que haya encontrado la forma más pura de fraternidad humana en las circunstancias más inhumanas que he enfrentado. No es notable que use la palabra irónico para describir esta experiencia. La ironía reside en el contraste entre las expectativas convencionales sobre dónde se encuentra la fraternidad auténtica y dónde realmente la encontró. Las circunstancias que parecían más probables de generar conflicto y egoísmo produjeron en algunos casos cooperación y altruismo extraordinarios. Esta inversión de expectativas sugiere que nuestras asunciones sobre las condiciones necesarias para el florecimiento humano pueden ser parcialmente incorrectas. Asumimos que las personas necesitan seguridad, comodidad y abundancia para desarrollar sus mejores cualidades. Pero la experiencia de los prisioneros sugiere que las personas también pueden desarrollar cualidades extraordinarias cuando enfrentan inseguridad, incomodidad y escasez, siempre y cuando mantengan conexiones significativas con otros y un sentido de propósito. Esto no implica que la seguridad, la comodidad y la abundancia sean innecesarias o indeseables. Implica que no son suficientes por sí mismas para garantizar el florecimiento humano, y que su ausencia no hace imposible el florecimiento si están presentes otros factores como la comunidad solidaria y el sentido de propósito. La experiencia de los prisioneros también sugiere que hay formas de florecimiento humano que solo son posibles en condiciones de adversidad compartida. La intensidad de las conexiones interpersonales que desarrollaron, la profundidad de su compasión mutua, la claridad de sus valores compartidos podrían haber sido difíciles de alcanzar en circunstancias más confortables. Pero ¿cómo pueden estas lecciones ser aplicadas en sociedades que, afortunadamente, no enfrentan las crisis extremas que experimentaron los prisioneros de guerra? Una aplicación posible es la creación voluntaria de comunidades que practiquen algunos de los valores y comportamientos que emergían espontáneamente en los campos de prisioneros. Apoyo mutuo incondicional, honestidad radical, compromiso compartido con el crecimiento personal y resistencia a las presiones sociales que promueven la competencia destructiva. Estas comunidades no necesitarían replicar las privaciones físicas de los campos de prisioneros, pero podrían adoptar algunas de las prácticas que hicieron posible el crecimiento espiritual en esas circunstancias: simplicidad voluntaria, periodos regulares de reflexión compartida, compromiso con la ayuda mutua y resistencia a las distracciones que impiden el desarrollo personal profundo. Un exprisionero británico que fundó una comunidad intencional después de la guerra explicó: «Quería crear un lugar donde las personas pudieran experimentar el tipo de crecimiento personal y conexión interpersonal que conocí como prisionero.
pero sin el trauma y la coerción que hicieron posible esa experiencia en el campo. Ha sido un desafío, porque la voluntariedad cambia la dinámica de maneras importantes, pero también ha sido gratificante, porque demuestra que algunos de los aspectos más valiosos de la experiencia del cautiverio pueden ser preservados y desarrollados en condiciones de libertad. Esta posibilidad de preservar los aspectos transformadores de la experiencia extrema, mientras se eliminan sus aspectos traumáticos, representa una de las aplicaciones más prometedoras de las lecciones que ofrecen los prisioneros de guerra, no como nostalgia por el sufrimiento pasado, sino como inspiración para crear formas más elevadas de vida comunitaria en el presente. Pero tal vez la lección final y más profunda que ofrecen los prisioneros de guerra es sobre la naturaleza indestructible de lo que es más esencial en los seres humanos. Su experiencia demuestra que hay aspectos de la personalidad humana que permanecen intactos incluso cuando todo lo demás es destruido. Estos aspectos incluyen la capacidad de elegir nuestras respuestas a las circunstancias, la capacidad de encontrar significado en la experiencia, la capacidad de conectarse compasivamente con otros seres humanos, y la capacidad de mantener la esperanza incluso en ausencia de garantías sobre el futuro. Estas capacidades no son privilegios otorgados por circunstancias favorables, sino potencialidades fundamentales que pueden ser actualizadas independientemente de las circunstancias. Son lo que hace que los seres humanos sean, en el sentido más profundo, indestructibles. Pueden ser ignoradas, reprimidas o temporalmente oscurecidas, pero no pueden ser eliminadas mientras la vida consciente persista. ¿No es esta indestructibilidad fundamental lo que Spinoza llamaba la eternidad del alma humana? No la supervivencia literal después de la muerte, sino la participación de cada conciencia individual en aspectos de la realidad que trascienden las circunstancias temporales específicas. Los prisioneros de guerra experimentaron esta eternidad de manera directa cuando descubrieron que sus capacidades más esenciales permanecían intactas independientemente de lo que les sucediera externamente. Un exprisionero danés lo expresó con una elocuencia que habría impresionado al propio Spinoza. He aprendido que hay algo en mí que no puede ser tocado por ninguna fuerza externa. No es algo místico o sobrenatural, sino algo completamente natural y humano. Mi capacidad de elegir quién quiero ser, en respuesta a cualquier situación. Esta capacidad es lo más real que poseo, más real que mi cuerpo, más real que mis circunstancias, más real incluso que mis pensamientos y emociones temporales. Es lo que me hace fundamentalmente libre, independientemente de mi situación externa. Esta comprensión de la libertad fundamental como capacidad de respuesta auténtica, desarrollada y refinada en las circunstancias más restrictivas imaginables, representa quizás la contribución más valiosa de los prisioneros de guerra a nuestro entendimiento de las posibilidades humanas. No como una lección abstracta sobre la filosofía de la libertad, sino como una demostración práctica de que la libertad más esencial puede ser mantenida y desarrollada incluso cuando todas las libertades convencionales han sido eliminadas. ¿Y no es esta la lección que la humanidad más necesita en cualquier época? Que nuestras capacidades más importantes no dependen de circunstancias favorables, sino que pueden ser cultivadas y expresadas independientemente de las circunstancias. Que la dignidad humana no es algo que puede ser otorgado o retirado por poderes externos, sino algo que emerge de nuestras propias elecciones sobre cómo responder a la vida. Que la libertad auténtica no es la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de trascender las limitaciones a través de la comprensión y la acción consciente. Los prisioneros de guerra que lograron estas comprensiones no solo se liberaron a sí mismos de las prisiones más sutiles de la ignorancia y el miedo, se convirtieron en maestros involuntarios de la libertad para cualquiera dispuesto a aprender de su experiencia. Su legado no es una invitación al sufrimiento, sino una demostración de que el sufrimiento, cuando es enfrentado con sabiduría y coraje, puede ser transformado en la educación más profunda que un ser humano puede recibir. En esa transformación reside la verdad que Spinoza intuía, pero que solo pudo ser demostrada completamente por quienes perdieron todo excepto lo más esencial, que la libertad más real no puede ser otorgada por ninguna autoridad externa, ni puede ser confiscada por ninguna tiranía,
porque reside en la naturaleza misma de la conciencia humana cuando se comprende y actualiza completamente. Los prisioneros de guerra, en sus barracones y celdas, descubrieron el secreto que los filósofos en sus torres de marfil habían buscado durante milenios, que somos más libres de lo que jamás habíamos imaginado, precisamente cuando todas las evidencias externas sugieren lo contrario. Y en esa paradoja final descansa la lección más liberadora de todas, que la verdad sobre la libertad humana no puede ser enterrada para siempre, porque vive en lo más profundo de cada conciencia individual, esperando las circunstancias que la obliguen a emerger. Los prisioneros de guerra simplemente tuvieron la desgracia y la fortuna de encontrar esas circunstancias en su forma más extrema, y su testimonio permanece como prueba eterna de que lo más esencial en el ser humano es, literalmente, indestructible.